9 años que Pacífico Business School asumió el compromiso de crear un espacio para el reencuentro y el debate de ideas en el que empresarios, profesionales del sector y representantes de los principales organismos del Estado tengan la oportunidad de reflexionar en conjunto sobre los retos y oportunidades que el país enfrenta y sobre el rol que un mercado tan importante como el mercado de capitales puede jugar en el contexto nacional. Estamos hoy aquí nuevamente, después de 9 años, en esta oportunidad, en un momento que además es de gran incertidumbre para el país, en el que los mercados internacionales además tienen comportamientos erráticos, acompañados de tensiones entre potencias económicas como la China y Estados Unidos, donde además, como todos hemos vivido el día de ayer, los poderes del Estado están más enfrentados que nunca, en el que la corrupción y el facilismo además se han enquistado en nuestra sociedad, y en el que la violencia está muy presente, no solo en determinadas acciones, sino especialmente en la inacción y en la indiferencia. Y ahí está el reto para nosotros justamente, y para nuestras instituciones. Y en este espacio es una oportunidad justamente para replantearnos cuál debe ser el rol del mercado de capitales y cuál es el rol que tiene que asumir de una manera activa, pero al mismo tiempo responsable, a fin de contribuir a garantizar la sostenibilidad que seguramente todos nosotros aquí presentes buscamos para nuestro país. El día de hoy trataremos de dar respuestas a muchos temas y a muchas dudas e interrogantes que seguramente invaden nuestro pensamiento. Y para eso contamos con excelentes invitados que podrán ayudarnos a dilucidar todos estos temas y a tener una mirada mucho más clara de lo que se viene y de lo que podemos y de cómo podemos asumir este nuevo contexto nacional, pero también internacional. A nuestros ponentes, a todos ustedes participantes en este encuentro y a las empresas que amablemente han patrocinado este evento, el agradecimiento especial de Pacífico Business School. Nuevamente, a todos ustedes, muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días con todos. Sí, estamos bien. Mi nombre es Melvin Escudero, soy presidente de El Dorado Investment del CFA Society Perú. Antes de empezar con el evento, quisiera dar unos agradecimientos. En primer lugar a nuestros sponsors y colaboradores que con el apoyo de ellos se hace posible este evento y en general la organización que hoy día nos va a tener durante toda la jornada, ¿no? De Platinum Sponsors tenemos a Jaguar y a Refinitiv, de Gold Sponsors a la AFP Habitat y a EY, de Silver Sponsors a la AFP Prima, a Standard & Poor's Dow Jones Índices, a Credit Suisse y a Protecta Security, la compañía de seguros, y de colaboradores a APEF, la Asociación Peruana de Finanzas, y al CFA Society Perú. Les pido a todos ellos, por favor, un fuerte aplauso. Asimismo, me gustaría agradecer a todos nuestros expositores y panelistas, disculpar al ministro de Economía y a algunos otros funcionarios del gobierno, que como ustedes saben, en las últimas horas ha habido renuncias, hay un nuevo gabinete que debe ser anunciado el día de hoy. Entonces el ministro Oliva dejó sus funciones el día de ayer y con él varios de los funcionarios del país, ¿no? En unos minutos vamos a hacer algunos comentarios antes de empezar con el evento.
También tenemos del sector privado una serie de representantes, tanto del lado corporativo, del lado financiero, como del mercado internacional. Y algunos de los moderadores que están participando durante la jornada del día de hoy. Para todos ellos también les pido un fuerte aplauso. En el comercio y en la Universidad del Pacífico y en El Dorado estamos pues muy orgullosos de ya tener la 9ª edición de este evento. La coyuntura actual se decanta un poco compleja, sin embargo creo que resulta pertinente hacer algunos comentarios antes de iniciar la jornada. En la parte, digamos, constitucional, política, creo que no es un tema que mayormente interese a este auditorio. Va a haber un impacto, de hecho, en los próximos días y semanas veremos cuáles son las conclusiones finalmente de los actos que hemos vivido el día de ayer, personalmente con bastante sorpresa, porque seguramente la mayoría de ustedes también estaba planteando escenarios posibles y factibles, y probablemente el escenario de ayer era uno de los menos probables, pero finalmente es lo que tenemos, ¿no? Con el transcurrir de las horas vemos que existe hoy en día y al inicio de la mañana ya cierta legitimidad por parte del gobierno actual, tanto las Fuerzas Armadas como el apoyo popular de alguna manera le está dando esa legitimidad, y veremos qué es lo que sucede en las siguientes horas. ¿Quién va a ser el nuevo ministro de Economía? ¿Quién va a dirigir el equipo económico del país, ¿no? Entenderíamos que esta es una situación de transición y que como tal seguramente se va a elegir funcionarios que generen la credibilidad y la confianza para no afectar el rumbo económico y fundamentalmente las expectativas. Ayer fue un día importante en la parte política, pero también en la parte económica. Si uno observa cómo se comportaron los indicadores económicos, vemos que el spread de los bonos soberanos, el tipo de cambio, la bolsa de valores, no mostraron mayor volatilidad, contrariamente a lo que mucha gente esperaría en un escenario político que está de alguna manera quebrando el status quo. Desde esa perspectiva, yo no sé lo que va a pasar en el día de hoy, o sea, nadie es pitonizo ni adivino, pero esperaríamos que conforme se nombre al nuevo gabinete, los mercados reaccionen acorde a esa situación. Lo cierto es que alguien me preguntaba más temprano, ¿y qué pasa si hay un ataque especulativo contra la moneda? Bueno, todos aquellos que conocen sobre macroeconomía, sabemos pues que las reservas internacionales y la posición de cambio del Banco Central y la manera en la que el Banco Central del Perú ha venido de alguna manera interviniendo en una intervención sucia en el mercado cambiario, literalmente han neutralizado cualquier posibilidad de un ataque especulativo de corto plazo. Y lo hemos visto durante los últimos 10 años prácticamente, cuando el Banco Central interviene, estabiliza los mercados sin lugar a dudas, y tiene la capacidad como para recomprar, digamos, toda la oferta de dólares o revenderla. Desde esa perspectiva, tampoco esperemos pues una gran volatilidad en la divisa, por lo menos hasta que se decante cuál es el siguiente enfoque político, económico, digamos, que se tiene que definir con el nuevo gabinete. Por otro lado, en la parte, digamos, de inflación y lo que es el manejo monetario del país, vemos bastante estabilidad. El sector financiero está, en lo que va del año, generando una solvencia bastante alta, con utilidades y márgenes bastante razonables. Entonces, por el lado financiero, el riesgo es cero. Por el lado inflacionario, también. No estamos en una crisis de oferta y demanda o shocks externos que generen un rebrote inflacionario, ¿no?
Y por el lado fiscal, el tema se ha mantenido en un equilibrio relativamente manejable. El nivel de la deuda del país, de alrededor de 22-25% del PBI, sigue estando también en una situación manejable. Y desde la perspectiva, digamos, del riesgo país, hemos visto hace poco emisión de bonos de compañías peruanas en el mercado internacional a tasas de interés récord también, ¿no? La última colocación de Interbank, por ejemplo, de los 400 millones en Nueva York, muestra ya un poco el apetito que el país está reflejándose a nivel internacional. Asimismo, cuando vemos lo que piensan los extranjeros respecto de lo que está pasando en el Perú, claramente ya se ha hecho una división entre lo que es los fundamentos económicos de los fundamentos políticos, digamos, de la situación o crisis política, ¿no? En este sentido, creo que hay que mantener la calma y ver qué es lo que viene, ¿no? Respecto a lo que sería el Congreso y su accionar en los siguientes meses, al estar ya cerrado, definitivamente muchas de las reformas pendientes van a estar en realidad en manos del Ejecutivo. Como la mayoría de ustedes sabe, el presidente y el nuevo gabinete tienen ciertas facultades legislativas a través de decretos de urgencia, decretos ley, que podrían generar obviamente cierta preocupación si esto afecta el modelo económico, ¿no? Algunas voces de izquierda han estado hablando sobre la posibilidad de tener algún tipo de reforma constitucional que pueda cambiar incluso el modelo económico. Me parece que son voces ya muy extremistas. En el consenso creo que la mayoría conoce que es una situación en realidad de poco probable, ¿no? Realmente. Entonces, vamos a ver cómo reacciona la bolsa. Tampoco vemos que haya un impacto significativo respecto a las utilidades esperadas de las compañías. Sin embargo, acá hay un escenario, digamos, de mediano plazo, si lo vemos en los próximos 12 a 24 meses, donde vamos a tener que elegir un nuevo presidente de la República y por lo visto también un nuevo Congreso de transición, ¿no? Y ahí veremos cómo se alinean las fuerzas. Ayer vimos también que ya hay algunos partidos políticos, digamos, con ambiciones presidenciales haciendo campaña y ya estaban en las calles. Vamos a ver seguramente nuevas caras en estos comicios que vienen, pero finalmente, como toda elección, va a depender de quienes van liderando las encuestas y en función de eso seguramente los mercados también se van a ir acomodando. Lamentablemente, cuando uno empieza a ver ya la inversión directa de mediano y largo plazo, grandes proyectos mineros, ¿no? Grandes proyectos de infraestructura, esta situación no resulta favorable, ¿no? Entonces, si hay alguna reducción en la inversión de largo plazo, seguramente se va a dar, y esto va a ser un efecto que lo vamos a vivir en los próximos 12 a 24 meses, y este impacto efectivamente puede traducirse en una inversión privada menor a la que estamos esperando. Y esto sí puede tener un impacto en el crecimiento del PBI, ¿no? Si pensábamos el próximo año de crecer 5%, probablemente eso no va a ser factible. De repente estamos más cerca del 2 o del 3% en ese rango que un 5%. Es importante igual ver cómo evoluciona este gobierno de transición sin Congreso, ¿no? En función a las medidas que se van dando, seguramente se va a generar mayor incertidumbre o mayor confianza por el lado de los mercados, ¿no? Pero lo cierto es que nadie pues invierte en una concesión a 30 años o en un proyecto minero cuyas reservas son de 30 años si no tiene una claridad respecto a lo que va a ser el próximo gobierno. Pero también es cierto que las grandes empresas mineras, por ejemplo, a nivel internacional, participan en países como Perú, que promete y tiene buenos fundamentos, más allá de la situación política. Entonces, hay oportunidades que nosotros tenemos en el sector extractivo, desde minería, pesca, agroindustria y también forestal, que para inversionistas de largo plazo siguen siendo bastante atractivos, dependiendo un poco del precio al cual se ingresa, ¿no? Respecto a lo que es mercado de capitales, esperemos pues de que las reformas que se estaban pensando realizar
y aquellas que ya se han realizado se continúen implementando en los siguientes meses, ¿no? Ahora, durante la jornada de hoy día vamos a tener a autoridades y también vamos a tener a representantes importantes del mercado privado que nos van a dar no solamente su perspectiva de lo que es, digamos, su sector y su especialidad, sino también espero que nos den más información a la que yo les estoy proporcionando respecto a lo que viene en los siguientes meses, ¿no? Tenemos a los principales representantes de las AFPs en unas horas, tanto a los gerentes generales como a los gerentes de inversiones. Ellos son los principales inversionistas en el país, pero también tenemos representantes de la Bolsa de Valores, de las compañías de seguros, ¿no?, de la industria de fondos mutuos. En general, contamos afortunadamente con una serie de profesionales que nos van a explicar cuál va a ser un poco el derrotero, pues, en los diferentes sectores a los cuales nos vamos a dedicar, ¿no? En términos de lo que es ya uno de los temas de mayor preocupación, digamos, para el auditorio, de lo que era el tema de la reforma del sistema privado de pensiones, también contamos con la presidenta de la Asociación de AFP, que seguro nos va a dar algunas luces al respecto. Pero había una comisión, efectivamente, de reforma que se había creado y que había incluso presentado hace poco la OSD, con apoyo de la SBS, un proyecto para el debate, ¿no? Dadas las circunstancias, seguramente este es un tema que se va a tener que postergar, pero no lo sabemos. Hay que ir viendo cuál va a ser la evolución en las siguientes semanas, ¿no? En el tema jurídico probablemente va a haber mucho ruido, ¿no? Hay posiciones y opiniones encontradas, constitucionalistas de primer nivel están en ambos lados de la mesa y probablemente el Tribunal Constitucional tenga que en algún momento, con los procesos que se están iniciando en las siguientes horas o días, que va a tener que pronunciarse respecto a la validez de una serie de medidas que se han tomado el día de ayer y posiblemente en las siguientes horas, ¿no? Dicho esto, solo vamos a esperar un par de minutos a la llegada de la presidenta de la Bolsa de Valores de Lima para poder iniciar la jornada del día de hoy, ¿no? Bueno, buenos días. Creo que se me adelantó un poco la presentación, pero bueno, no es un día precisamente muy normal. Y bueno, me acaban de hacer acordar ese día el periodista. Yo quería felicitar por su día. Creo que les va a tocar tener un día de harto trabajo, no precisamente por los temas financieros, pero bueno, la vida continúa y yo creo que este es uno de los temas más importantes para la competitividad del país. Y esperemos pues que la economía del Perú continúe, digamos, es tan sólida que esperemos que pueda soportar los difíciles momentos políticos que vivimos. A mí me va a tocar hablar hoy día sobre la importancia de la bolsa. Más que la bolsa, yo quiero hablar del mercado de capitales peruano.
Y como dije, ahora que se habla tanto de competitividad, es un tema que tenemos que tratar porque es uno de los fuertes pilares para, sobre todo yo creo que es empezar a darle valor a las empresas peruanas, y en la medida en que las empresas peruanas tengan más valor, van a ser más productivas y por lo tanto vamos a poder tener un incremento importante en competitividad. Mi presentación es una presentación rápida, va a tener cuatro partes. La primera es cuál es el rol del mercado de valores en la competitividad del país. Dentro de eso, como vamos a ver, una parte importante es el ahorro. El ahorro es una parte esencial del mercado de valores y es una parte importante de la competitividad en la medida es que es el cuero donde salen las correas que financian el crecimiento del país. Ese ahorro, cómo viene, la importancia, cuál es el rol del mercado de capitales en incrementarle el retorno al ahorro y de esa manera incentivar a más ahorro que pueda ser invertido. Luego hablar del mercado de valores ya dentro de su rol como el financiador del crecimiento en el Perú. Cuál es el rol en el financiamiento de ese desarrollo y sobre todo cuál es su rol en el incremento del valor de las empresas peruanas. Finalmente, voy a hablar de la problemática del mercado de capitales y cuál es la agenda de corto plazo. Empezando por el tema del ahorro, del rol del mercado de capitales. El mercado de capitales es una cosa que se desarrolla de manera masiva a partir de los años 90, con todo el tema del .com. Siempre existió, la bolsa de valores en Estados Unidos siempre fue importante, pero llega a ser el principal actor del sistema financiero global a partir de los 90, que es donde empieza a crecer exponencialmente. ¿Cuál es el rol del mercado de capitales? Básicamente, en el mundo lo que uno tiene es gente que tiene excedentes y tiene agentes que tienen necesidad de esos excedentes para poder financiar sus actividades. El sistema bancario tiene un rol importantísimo en eso, los excedentes se traducen en depósitos y los depósitos se usan para hacer préstamos. Sin embargo, conforme un mercado financiero empieza a sofisticarse, lo que uno tiene es básicamente un sistema donde existen determinado tipo de empresas, y vamos a ver cuáles son, que en realidad no necesitan tanto de ese intermediario financiero que se llama el sistema bancario, que de alguna manera es un intermediario que es costoso porque está fuertemente regulado, porque tiene que tener una red muy grande para llegar a la mayor cantidad de personas y empresas, etcétera, etcétera. Pero ese sistema empieza cada vez a generar más clientes nuevos, clientes que antes no estaban bancarizados, tanto, como digo, ahorristas como créditos, y los que están más maduros ya de alguna manera no necesitan tanto de ese intermediario y es donde entra el mercado de capitales. Y entonces se prescinde del intermediario que es el sistema bancario y de alguna manera eso hace más eficiente el financiamiento de determinado segmento del sistema financiero, ¿no? Ese segmento que hoy día ya no necesita este intermediario que se llaman bancos. Obviamente eso no es gratis, ¿no? Porque los bancos tienen una función y es una función clave. Y como dije, el sistema bancario es un sistema que tiene que estar muy regulado porque hay que proteger a ese accionista y hay que proteger a esas empresas pues que de alguna manera todavía son pequeñas y que no tienen la capacidad para prescindir de una regulación tan fuerte. Pero conforme, como digo, se avanza en el desarrollo del mercado financiero, ya hay determinados segmentos que no necesitan tener tanta regulación y por lo tanto ser más eficientes. ¿Eso en qué se traduce? A un margen menor entre el retorno del ahorro y el costo del crédito. Y entonces, por eso es que empieza a ser el mercado de capitales sumamente importante, porque permite más ahorro al ser mucho más interesante, porque rinde más, y les permite a determinadas empresas, ¿no es cierto?, tener un financiamiento más barato o de plazo más largo o más complejo o lo que fuere. Pero lo que tenemos, esa es la ventaja del mercado de capitales, es decir, reducir el margen entre el retorno del ahorro y el costo del crédito. Y eso de alguna manera abona en la competitividad del país, permite a las empresas financiarse a plazos mucho más largos, permite a algunas empresas tener más financiamiento cuando la línea de crédito se les topa, permite a los bancos de alguna manera reducir concentración en determinados segmentos. Entonces, el rol del mercado de capitales es fundamental, como vamos a ver, para incrementar el valor de las empresas. Empezamos con los ahorristas. A inicios de los años 90, básicamente en el año cuando se inicia todo el cambio en el modelo económico peruano, lo primero que uno tiene es el desarrollo del ahorro en el Perú. Se crea el ahorro a través del mercado de capitales como una de las principales formas de ahorro peruano.
se crean los fondos de pensiones, se crea el sistema de fondos mutuos, se cambia completamente la visión del sistema de seguros y se crean los fondos de inversión. Y entonces lo que ocurrió es que creamos unos vehículos para ahorrar que han sido fundamentales para generar ahorro en el Perú. Yo creo que eso no le cabe duda absolutamente a nadie. Los fondos de pensiones, sobre todo, son hoy día uno de los principales mecanismos de ahorro, no solamente para la pensión, sino han sido fundamentales en el desarrollo del mercado de capitales. Entonces, lo que vemos es que el ahorro de esta manera, digamos, fuera del sistema bancario, se multiplicó por más de 23 veces. ¿No es cierto? En los últimos, estamos hablando, 20 años, sí, o 30 años, no, sí, bueno, ya no estoy, sí, 30 años. Entonces, se ha multiplicado por 20 ese ahorro, y eso ha sido absolutamente exitoso. Los peruanos antes no ahorrábamos nada porque teníamos una situación de estabilidad macroeconómica pues que hacía imposible ahorrar. Ahora no solamente se ha hecho posible ahorrar, sino hemos ido sofisticando la manera como ahorramos. Tanto los fondos de pensiones como los fondos mutuos, como las compañías de seguros, han generado retornos mucho más interesantes que lo que puede otorgar un ahorro de corto plazo, como son los depósitos bancarios. Sin embargo, este gráfico me hubiera gustado hacerlo un poco más completo, pero bueno, por el tiempo no nos dio. Lo que vemos es que esas alternativas en qué invertir el ahorro no han crecido de la misma manera. Acá hemos puesto como ejemplo las acciones de las bolsas de valores y los bonos corporativos. Y entonces lo que vemos es que si bien los peruanos estamos ahorrando de manera mucho más sofisticada, las empresas no están siendo financiadas necesariamente por ese ahorro al ritmo que se hubiera requerido en el mismo lapso de tiempo. Y entonces vemos cómo ahí tenemos un primer problema que vamos a atacar al final de la presentación. Y entonces vemos cómo el mercado de capitales, ¿por qué ha sido sofisticado? Si uno empieza a ver cómo ha venido rindiendo las diferentes alternativas, ¿no es cierto?, del mercado de capitales, son claramente superiores a lo que puede rendir una alternativa tradicional, ¿no? Vemos cómo los diferentes fondos del sistema de pensiones, las compañías de seguros y la bolsa de valores, si uno los ve en un horizonte de largo plazo, porque esa es la principal razón del mercado de capitales, presenta una alternativa de ahorro de largo plazo y una alternativa de financiamiento de largo plazo. Entonces, esto es para, ¿no es cierto?, un país que está pensando ya en un plan de competitividad de mediano plazo. Y entonces vemos cómo claramente quienes ahorramos o establecimos en el mercado de capitales hemos tenido mucho mejores retornos que si no lo hubiéramos hecho. Y claramente por el lado del ahorro vemos cómo sí hemos tenido claramente una ventaja al haber generado estos nuevos mecanismos de ahorro a inicios de los años 90. La última novedad, que es lo que hemos empezado a generar en el Perú, es el caso del ahorro inmobiliario. El mercado inmobiliario es un mercado que en el Perú ha sido tremendamente informal. Y yo no solamente hablo de informal porque los alquileres son informales o porque los predios no están formalizados, sino dentro del mundo formal también, ¿no? Uno invertía simplemente en comprarse un inmueble, pero ese inmueble de alguna manera era manejado por uno y había un montón de cosas que se tenían que hacer y no se había profesionalizado el ahorro en el sector inmobiliario de manera importante, como sí se ha hecho, por ejemplo, en México, y ni decir el caso de Estados Unidos, y tratando de seguir también a Colombia. Este es un esfuerzo que viene haciendo el sector privado y el sector público hace ya una cantidad de años. Y yo siempre he creído que las reformas son reformas que son silenciosas, que se hacen de pocos y que se van aprendiendo en el camino. Cuando a uno le hablan pues, de una reforma tributaria o le hablan de una reforma del mercado de capitales y sacan un cúmulo de leyes, la realidad es que eso nunca ha funcionado. Uno empieza a crear el envión, va viendo cómo funciona y lo va ajustando en el tiempo, de manera que tanto el bien común como la competitividad empresarial tengan sentido. Y eso es una de las cosas que ha ocurrido tanto con el factoring como con las fibras, ¿no es cierto? Son dos mecanismos nuevos del mercado de capitales donde estamos todos alineados, sector público y sector privado. Al sector público, ¿por qué? Porque permite un financiamiento de largo plazo. Es un financiamiento que complementa muy bien al sistema bancario en la medida en que el tema inmobiliario es un tema de muy largo plazo y el ideal es tener a ambos prestando por la propia salud del sistema y además formaliza. Un sector que, como dije, tiene un grado de formalización y también, ¿por qué no decirlo?, de elusión tributaria grande. A través de estos mecanismos, y eso es lo que le interesa al sector público, eso se reduce, además de incentivar un sector que claramente es beneficioso para el crecimiento a largo plazo. Hemos sacado las primeras fibras y yo quiero decir que han tenido enorme éxito. Fue el primer IPO que se hizo desde hace muchos años. Esto está empezando en las bancas privadas,
Yo creo que de una manera muy saludable los fondos de pensiones están esperando a ver cómo funciona esto para entrar de manera más masiva. Pero lo que tenemos en el pipeline es varios programas y el día que consigamos todo esto vamos a estar en una posición sumamente interesante. Yo hace poco veía la presentación de una persona de la Bolsa de Valores de México, cómo ellos ya están pues en otra liga en esto y cómo nosotros además al entrar después hemos aprendido de los errores que ellos mismos han cometido. Y esta es una cosa que estamos esperanzados y que da unas rentabilidades muy importantes para ese ahorro que hoy día, ¿no es cierto?, tiene necesidad de rendimientos. Entonces, tenemos un ahorro de largo plazo, lo que sustituía la renta vitalicia, y el tema de la repatriación de capitales, que está buscando alternativas de ahorro. Esta es una alternativa muy interesante. También las compañías de seguros que hoy día ven en los inmuebles una alternativa de inversión muy importante. Entonces, hay demanda por este tema. Lo que queda es que aquellos que se administran estas fibras tengan el track record necesario para empezar a ver una entrada más masiva en estos productos. Entonces, empezamos por el ahorro. Como dijimos, el ahorro es algo que en el Perú se ha desarrollado muchísimo. Y se ha desarrollado y le hemos dado a ese ahorro, ha sido muy exitoso en darle a esas personas que deciden ahorrar para el futuro unas rentabilidades muchísimo más interesantes que lo que hubiera ocurrido si no hubiésemos tenido un sistema de pensiones, un sistema de seguros, un sistema de fondos mutuos. Pasamos ahora a la otra parte, que es la que nos va a generar el crecimiento económico. Pero como dije, sin cuero no hay correa. Si no hay ahorro, la inversión se vuelve mucho más complicada. Ya vimos que la primera parte la hemos cumplido y la hemos cumplido muy bien. Y acá es donde yo quiero entrar a un tema que es la parte más importante en el tema de competitividad. Nuestras empresas peruanas, ¿no es cierto?, necesitan generar más valor. Yo no digo todo, yo creo que las empresas más grandes del Perú, las 15 empresas más grandes que hoy día cotizan en bolsa, son de un valor enorme. Basta ir al extranjero y empezar a preguntar, a presentar cómo les va, y uno se va a dar cuenta que en realidad son empresas muy sólidas y muy solventes. Pero tenemos un enorme grupo de empresas que hoy día necesita desarrollarse y crecer y generar valor. Y entonces, este es un gráfico que yo lo he visto en 25 maneras, pero todos dicen más o menos lo mismo. Y es como conforme, ¿no es cierto?, uno va desarrollándose, la empresa va ganando tamaño, va ganando sofisticación, empieza pues ya a tener en el mercado de valores un mecanismo para su financiamiento muchísimo más eficiente. Y conforme vamos desde la derecha hacia la izquierda, ¿cuál es el beneficio de entrar al mercado de valores? Vamos a ver más adelante. El costo es que y el beneficio para la sociedad es que se va ganando gobierno corporativo. Porque hay que decir una cosa, en el gráfico inicial, donde uno ve ahorro y ve inversión, y tiene el mercado de valores al medio, obviamente prescindir del intermediario bancario implica unos costos. Y ese costo es, tienes que ganar en gobierno corporativo. Es decir, cuando no hay alguien que esté velando por los intereses del ahorrista, ni esté velando necesariamente por los temas de la empresa, se necesita que sea mucho más transparente, que tenga sostenibilidad social, que tenga sostenibilidad ambiental y que tenga sostenibilidad de las decisiones que tome esa empresa. Para pasar a prescindir del intermediario, hay el tema que las empresas tienen que ser muchísimo más transparentes, muchísimo más responsables. Pero, de alguna manera, aquellas empresas que empiezan a ganar en tamaño, que crecen muy rápido o que tienen periodos de maduración muy lentos, que es el caso de la agroindustria, claramente son los clientes más importantes para entrar al mercado de valores y complementar, ¿no es cierto?, ese enorme ahorro que hay en el Perú, que empiece a financiar esas actividades, que en ese caso es mucho más barato que a través del sistema bancario. Esta es una encuesta que se hizo que me pareció muy interesante mientras lo discutía con Miguel Ángel ayer. Y lo que uno ve es, le hace una encuesta a las empresas listadas y a las empresas no listadas. Y entonces cuando le preguntan cuáles son los beneficios, ¿no es cierto?, de entrar al mercado de capitales o de básicamente hacer una emisión de acciones públicas, entrar a la bolsa de valores, todos le dicen pues que de alguna manera es un tema de reputación, credibilidad, sostenibilidad, atracción de talento, pero todas son cosas como de deber ser, digamos. Yo quiero acceder a eso. Pero cuando uno ve los costos, básicamente dice cuál es el costo principal que sale. Es decir, yo tengo que invertir en gobierno corporativo. Yo tengo que invertir en gobierno corporativo y tengo que asumir mayores costos de regulación y tengo que subir mayores costos, ¿no es cierto?, de transparencia. Pero nadie está mirando que básicamente uno de los beneficios de todo ese costo es que se reduce el costo de financiamiento tremendamente.
Dentro de los beneficios, lo que aparece en el puesto básicamente 5 es acceso al capital. Pero nadie habla del costo de ese capital. Es decir, cuál es el menor costo. Si yo tengo que invertir en gobierno corporativo, en transparencia, en tomar decisiones que son mucho más complicadas de tomar porque no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que tener un beneficio igual de palpable que no sea una cosa necesariamente por el bien común, es el bien de la empresa y el bien directamente relacionado a la empresa. Y entonces, menor costo de capital recién aparece en el puesto 6, cuando yo creo debería ser una de las principales razones, ¿no es cierto?, que la empresa tiene que saber, porque si a mí me va a costar más volverme responsable, necesito tener un beneficio que no sea solamente en el largo plazo, sino en el corto, es decir, me va a costar menos conseguir el financiamiento para mi crecimiento y mi desarrollo. Y entonces, uno empieza a ver que eso no ocurría hace 10 años, ocurre ahora. Acá hay un estudio que se hizo, que en la última reunión del PIR vimos, y uno ve en el gráfico, es que la línea roja es lo que ocurría entre el año 2010 y 2013. Los cuartiles que están abajo son el cuartil 1, es aquella empresa que tiene aquel portafolio de acciones que tiene mejores índices de gobierno corporativo. Y el cuartil 5 es el que menos índices, los que tienen los índices más bajos de gobierno corporativo. Uno claramente ve que el rendimiento del primero es casi 2.5 mayor que el rendimiento del segundo. Eso no ocurría en el periodo del 2010 al 2013, pero sí ocurría 5 años después. Hoy día el mercado sí está pagando a aquellas empresas que son sostenibles. Y yo creo que no hay nada más que empezar a ver lo que nos ha pasado a nosotros. Aquellas empresas que tenían un trabajo sostenible de gobierno corporativo, de realmente planes anticorrupción, han tenido rendimientos mucho mayores, han sido mucho más estables y les ha ido mucho mejor. Hoy día no ser una buena labor de gobierno corporativo, no solamente esa de llenar papeles, aquella de a verdad, lo que uno ve es que básicamente no ha tenido los problemas que aquellas que no han estado lidiando bien con sus sistemas anticorrupción, con sus temas de conflicto de interés, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que ocurre en el mundo. Cuando uno simplemente ve para el Perú aquella parte del índice que está asociada a las empresas, que el índice que tiene empresas de buen gobierno corporativo, también ha rendido aproximadamente 2.5% más anual. Y adicionalmente nosotros para probar eso, hicimos un estudio con la Universidad del Pacífico, puntualmente Carlos Casas, donde dio que la rentabilidad sobre patrimonio de las empresas que tenían mejores performances de gobierno corporativo, también tenían un incremento de la rentabilidad de 2.5 más. Y entonces 2.5 más, en realidad no es moco pavo, es un montón. Si uno empieza a comparar eso año a año. Y entonces nosotros cada vez que queremos ir empezamos a hablar tanto con los inversionistas institucionales como con las empresas y les decimos, mira, hay una ventaja de entrar al mercado de valores porque en realidad lo que vas a poder es crecer de manera mucho más barata. Digamos, ese 2.5% al año en 10 años incrementa el valor de una empresa en 33% o en 30%. Es decir, la empresa vale 1.3 veces más si básicamente invierte en temas, ¿no es cierto?, de su salud o de su relacionamiento frente a la sociedad, como digo yo. Todo el tema de gobierno corporativo lo que implica es cómo se relaciona esa empresa con el resto de la sociedad. Es decir, cómo hace su relación con sus stakeholders, cómo hace con sus prácticas anticorrupción o de conflictos de interés, cómo se relaciona con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo cada vez más eso termina siendo muchísimo más importante para el rendimiento de la empresa, el incremento de su valor hoy día. Y entonces cuando uno trata de las 25.000 reformas que hemos tratado de hacer en el mercado de capitales, yo misma trabajé con el Banco Mundial hace un tiempo, y todo el mundo decía que en verdad los costos están en el supervisor, que el supervisor cobra demasiado y cobra demasiado la bolsa de valores. Y lo que uno ve es que la bolsa de valores ha reducido drásticamente sus comisiones. La superintendencia del mercado de valores también lo ha hecho. Y entonces el costo que sigue quedando es ese costo que hoy día las empresas peruanas tienen que asumir en invertir en gobierno corporativo. El principal detractor hoy día para que una empresa decida salir al mercado de valores y prescindir de ese intermediario bancario es básicamente invertir en gobierno corporativo. Porque eso es lo único que se le va a requerir. Los inversionistas tienen que saber dónde están invirtiendo, cómo se toman las decisiones en esa empresa, etc. Porque hoy día ya los propietarios no son solamente los dueños, hay unos propietarios que son mucho mayores, es lo que se llama accionariado difundido, o aquellos que compran bonos de la empresa. Entonces, el costo hoy día, y es el reto que tenemos como bolsa, es convencer a esas empresas peruanas y decirles, si tú quieres crecer,
hay determinados segmentos donde lo que te conviene es salir a emitir un bono, salir a emitir una acción, ¿no es cierto? O salir a emitir un papel comercial en la medida que eso te libera línea para otras cosas que se necesitan en tu desarrollo. Entonces, lo primero, como dije, es en esos segmentos que tienen que crecer muy rápido y que necesitan complementar el sistema bancario, donde el mercado de capitales es una buena opción. Pero también tenemos un reto en las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas que de alguna manera hoy día solo tienen en el sistema bancario una fuente de financiamiento. Y acá ha surgido un tema donde también todos estamos de acuerdo. Congreso, Ejecutivo, empresas, bancos, sistema de valores, inversionistas, quien sea. Y hemos trabajado en esto también desde hace 15 años. Esta es una norma que se inició, me acuerdo, con Mercedes Arauz, fue la primera, y de ahí se fue perfeccionando hasta que Piero Getzi hace una de las transformaciones más importantes a la norma, y tenemos a la SUNAT de acuerdo y tenemos a todo el mundo de acuerdo, que es, tenemos que darle a las pymes la capacidad de financiarse en el corto plazo con sus facturas de manera eficiente. Y lo que vemos es que eso ha crecido de manera exponencial. Y entonces, ¿esto por qué es bueno? Porque esa pyme, cuando tiene que ir a descontar una factura, va al mercado de capitales y todos los que estamos ávidos de ahorro, sobre todo un ahorro de corto plazo, que el riesgo no es tan alto y que da rentabilidades muy interesantes, invertimos acá. Y esa empresa libera su línea para comprar su activo fijo o para hacer inversiones más largas donde el banco se convierte en su financiador natural. Y entonces acá lo que empezamos a generar es un círculo virtuoso interesante. Entonces lo que vemos es que esto ha tenido un éxito tremendo, no solamente en el número de facturas, sino también en los montos acumulados. Lo que esperamos es que esto siga de manera exponencial y tengamos pues, porque esto formaliza. Esto de alguna manera genera el incentivo a tener, ¿no es cierto?, facturas digitales, y en esto tenemos el apoyo, como dije, no solamente de los bancos, también de la SUNAT, del Ministerio de Economía y del propio Congreso. El otro tema que también estamos esperando, y como dije, es otro cliente natural del mercado de capitales, es el mercado alternativo de valores. El mercado alternativo de valores lo que dice, si tú eres una empresa mediana, ¿no es cierto?, se ha creado un segmento que le permite a esa empresa mediana salir a emitir un bono en el mercado de capitales. Este es el segmento más interesante para esto, como dije, es un segmento de larga maduración, es el caso de la agroindustria, que es uno de los motores que va a ser muy importante en la economía. Una vez aprobada la ley agraria, lo que tenemos es un sector que probablemente va a tener un ritmo de crecimiento muy fuerte y cuyo plazo de maduración es muy largo y por lo tanto un crédito le sale muy caro. Y entonces es el segmento natural para el mercado de capitales. Y lo que nosotros vemos es cómo claramente la sola existencia del mercado de valores, casi inmediatamente, la tasa se redujo dramáticamente. Porque como dije, un préstamo de muy largo plazo genera un costo de capital muy fuerte para un banco. Pero si lo hacemos a través del mercado de valores, es un financiamiento absolutamente natural. Y entonces lo que nosotros vemos es como no solamente me cuesta mucho menos salir a emitir, si yo soy una empresa mediana, ¿no es cierto?, que tengo que emitir a un plazo largo, el mercado alternativo de valores es una fuente sumamente importante. Obviamente los requisitos son distintos que el de un bono normal, porque se sabe que es una empresa mediana y el costo de cumplimiento de alguna manera no se puede cumplir tanto. Pero sin descuidar, como dije, el mercado de valores es un mercado que sí tiene un costo. Es aquel que va al mercado de valores, va a tener el costo mayor, va a tener que portarse mejor o demostrarlo más, va a tener que ser más transparente. ¿Cuál es la ventaja? Me va a significar un ahorro en el costo de financiamiento muy significativo y eso en el paso de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años va a ser claramente la diferencia entre una empresa que pudo crecer mucho más rápido, pudo incrementar su valor muchísimo mayor que la que no lo hizo. Finalmente, ¿cuál es la problemática de la agenda de corto plazo? Y acá yo quiero hablar del tema de mercado frontera. Es muy difícil que una empresa decida entrar al mercado de valores, asumir el costo de gobierno corporativo, si no ve de manera significativa una reducción en su costo de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El Perú cada 3 años o cada cierto tiempo empieza a tener el fantasma de que los índices internacionales nos reclasifican. Es como que el Estado peruano pierda su grado de inversión, más o menos. Y entonces, ante esa posibilidad, ¿qué cosa significa entrar al mercado frontera? Eso empieza a decir que la demanda por los instrumentos, ya sean acciones, sobre todo que sean acciones, aquel que sale a emitir acciones, se va a reducir drásticamente. Porque aquellos que están habilitados a invertir en mercado frontera son muchísimo menos que aquellos que están habilitados a invertir en mercados emergentes. Y entonces ese es un tema que tenemos que sacar del radar lo más rápido posible. Cuando uno empieza a ver, ¿no es cierto? Yo voy a pasar más adelante para después regresar acá.
La metodología que tienen estos índices para clasificar, ¿no es cierto?, una acción como de mercado frontera o como de mercado emergente, empieza a ver las cosas que mira, ¿no? Ve básicamente todo el tema del desarrollo del mercado financiero de un país, es decir, si hay restricciones a inversión extranjera, si hay movilidad de divisas, si hay registro inversionista, si hay competencia en el mercado, si hay costo de transacción. Ese no es el problema, está todo en verde. Tenemos algunas que están en amarillo, que es ya un poco más de sofisticación, si hay un sistema de préstamo de valores, si el sistema de liquidación está bien, si hay regla de negociación, etc. ¿En qué estamos en rojo? En la liquidez. Y entonces uno dice, bueno, el Perú en verdad califica en casi todo, pero tiene un problema con la liquidez de esas acciones, es decir, las acciones no se transan. ¿Cuál es la ventaja de que una acción se transe? Es que yo, inversionista, la compro y la puedo deshacerme de la acción de manera relativamente rápido, es convertirla en efectivo de manera relativamente rápido. Si no lo puedo hacer, evidentemente esa acción no es tan atractiva como debería ser. Y entonces uno dice, bueno, que al Perú pues tenga problemas, todos estamos acostumbrados, pero en lo económico solemos estar rankeados muchísimo mejor, ¿no es cierto? Los bonos soberanos tienen una clasificación súper buena, el Perú es un país de mediano ingreso que claramente califica como emergente en todos los mercados, y entonces, ¿por qué en el tema de acciones no nos va bien? Y uno empieza a ver, básicamente, con quiénes estaríamos compartiendo clasificación si eso nos pasa, con Kuwait, Vietnam, Marruecos, Nigeria. ¿Y quiénes están en el mundo emergente? Algunos países con los cuales nos solemos comparar. Estamos hablando de Chile, Colombia, México, Corea del Sur, India. O sea, no tenemos por qué pasar al siguiente, ¿no? Porque nos tienen a hacer. Y eso, como dije, ¿por qué es importante? Es importante porque si eso ocurre, la posibilidad de nuestras empresas de incrementar su valor se va a ver seriamente restringida. La rentabilidad de esas empresas en sus acciones se va a ver seriamente restringida. Nosotros estamos por sacar un estudio donde eso se va a demostrar. Es decir, aquellos países que entran a la situación de mercado emergentes van a perder tanto los ahorristas de esas acciones, es decir, los portafolios que tienen esas acciones, y van a perder de manera significativa, y las empresas van a perder valor. ¿Quién va a perder? La competitividad del Perú. Eso es lo que va a ocurrir, y nos vamos a poner en un vecindario que no nos interesa estar. Y entonces vemos que nuestro único problema es la liquidez. Y uno dice, para hacer mercado emergente uno tiene que tener, en el caso de MSCI, por lo menos 3 acciones que tienen un nivel de liquidez mínima, y en el caso de FTSE me parece que es una. Estamos pasando con 10.5. Pasa cualquier cosa y podemos perderlo. Y esto obviamente a los que manejan los índices los tiene de alguna manera preocupados. Cuando uno empieza a ver y dice, si solo se necesitan 3, que el Perú tiene tan pocas acciones, no. Cuando uno ve, yo no me voy a reflejar en los nombres acá, cuando uno ve los nombres de las acciones que hoy día transan en el mercado de valores, que están siendo invertidas por nuestros inversionistas institucionales, lo que uno ve es que son más de 15, o por ahí van. Cuando uno ve si esas empresas son muy chiquitas, tampoco, porque vemos que califican como small cap todas las que están a partir, ¿no es cierto?, de la primera raya azul. El problema es que no se transa. Cuando se dio la exoneración a la ganancia capital, me parece que en el 2011, empezó a aumentarse la liquidez, pero ahí se volvió a reducir. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos básicamente hoy es que necesitamos desarrollar nuestro sistema financiero, porque hoy día tenemos un actor que está más desarrollado que todo el resto, que es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene un nivel de desarrollo y un tamaño, ¿no es cierto?, que es lo que hace a nuestro sistema financiero, a nuestro mercado de capitales medianamente global, medianamente competitivo. Pero nos falta desarrollar esa otra parte, que no es el tema de fondos de pensiones. Porque hoy día los fondos de pensiones, que no tienen alternativas, como vimos en la diapositiva inicial, es decir, el ahorro ha crecido 23 veces, pero las alternativas no se puede invertir, no ha crecido 10 veces menos. Y entonces lo que tenemos es un actor hoy día que es muy grande, y ese actor obviamente le resta liquidez. Necesitamos desarrollar mecanismos para empezar a transar más esas acciones, ¿no es cierto? Y a la hora que se transen más, desarrollar en la banca privada, ¿no es cierto?, el mecanismo alternativo. En la banca privada y en los ahorristas privados, mucho más instrumentos que le permitan a las acciones rotar más de manos. Para eso es imprescindible, ¿no es cierto?, mantener la exoneración de ganancia de capital, que es algo que básicamente no lo está haciendo solo el Perú, sino lo hacen la mayoría de países. Yo tenía una diapositiva acá que no me la han puesto, que es el tema del impuesto. El tema del impuesto, en realidad, tenemos países como Chile,
¿no es cierto?, donde ellos básicamente exoneran todo lo que tiene liquidez por encima de un rango. Tenemos a Colombia, que exonera todas las ventas y compras que no vendan control. Tenemos en México una exoneración a aquellas empresas que mantienen un mínimo de flotante libre, es decir, un mínimo de porcentaje de las acciones en manos del público en general. Necesitamos, como dije, generar mecanismos de mayor transacción de acciones y para eso necesitamos un actor, ¿no es cierto?, que le haga pareja al sistema de pensiones y que de alguna manera se pueda transar más el papel. Y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, tener el mismo sistema competitivo que tienen el resto de países de la Alianza del Pacífico. Yo básicamente quiero resumir los objetivos nuestros de la bolsa en tres partes. Primero, liquidez. La liquidez tiene como principal objetivo reducir los costos de financiamiento. Una acción o un bono que puede ser liquidable en el mercado, es decir, que pueda ser transformado en dinero lo más rápido posible, obviamente va a tener un costo significativamente menor. Y a eso tenemos que estar abocados y esta es nuestra principal agenda de corto plazo. Para eso necesitamos un tema de gobernanza y sostenibilidad, que es el tema de gobierno corporativo y de sostenibilidad, básicamente de incentivar a las empresas a relacionarse mejor con la sociedad en la que viven. Y para eso, obviamente, el rol nuestro, que va más allá de una agenda de corto plazo, sino de largo, es convencer a esas empresas que eso paga, que eso no es tan complicado y que eso no es tan costoso y que lo que se gana, ¿no es cierto?, al invertir en ello es muchísimo mayor. Y finalmente apuntar a lo que queremos, que es al mayor desarrollo empresarial. Y eso es lo que le va a generar al Perú poder salir de la trampa del país de mediano ingreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia Cooper, presidente de la Bolsa de Valores de Lima. Ahora, continuando con la agenda, invitamos a nuestra siguiente keynote speaker. Estamos empezando con mujeres. Démosle la bienvenida a Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFPs de Perú. Adelante, Giovanna. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero conversar con ustedes hoy día. Mary me ha dicho que 25 minutos, así que les rogaría que por favor me pase la voz cuando me esté excediendo en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Ya lo vi. Yo quiero conversar con ustedes un tema que para todos nosotros es muy importante, porque algunos de nosotros participamos en el mercado, pero todos somos finalmente participantes porque somos ahorristas de un sistema de pensiones. Primero quiero conversar y que hagamos una breve reflexión sobre lo que supone hoy día el sistema privado de pensiones. Esa es una carretera que nosotros hemos transitado, ¿no? Algunos de ustedes recordarán o habrán escuchado que antes del sistema privado de pensiones, el ahorro previsional o el ahorro para la seguridad social estaba en manos del Estado. Y por lo tanto, a veces el Estado tomaba parte de ese dinero para otros gastos que no eran necesariamente el pago de las pensiones. En el año 93 entra en vigencia el sistema privado de pensiones. Y ese es un camino que nosotros, como está en esa gráfica reflejada, con idas y vueltas hemos ido avanzando. Hoy día estamos discutiendo cambios importantes para el sistema privado de pensiones, porque hoy día, exista o no este Consejo de Reforma, nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad, que es construir un sistema en el cual exista cobertura universal y pensión mínima. ¿Por qué? Porque la pensión de un trabajador a partir de los 65 años de edad es aquella herramienta que le va a permitir tener un nivel de consumo que le dé calidad de vida, que le dé acceso a salud, que le dé acceso a poder tener alimentación. Y por lo tanto, ahí viene la primera diferencia. Un sistema de pensiones es parte de un sistema de seguridad social.
y por lo tanto es vital invertir bien los recursos de los fondos de pensiones, pero no perder de vista que ese es un sistema que corresponde a 7 millones de trabajadores afiliados. El rol de las AFPs es un rol fiduciario. Y en esa lógica, lo que se busca es la mayor rentabilidad a largo plazo de ese dinero. Brevemente, yo quisiera hacer un comparativo entre dos impactos importantes. Uno es el impacto macroeconómico. Ya Claudia, en una excelente presentación, señaló anteriormente que los ahorristas institucionales han logrado que el Perú tenga una herramienta de ahorro para poder generar inversión a mediano y a largo plazo. Efectivamente, en este informe que fue desarrollado por Integra en el año 2013, se observa que el 6.2% del crecimiento económico potencial del país está explicado por el crecimiento o el desarrollo del sistema privado de pensiones y que el mayor impacto ha estado, ¿dónde? En el sistema financiero. Si ustedes pueden observar en las columnas de colores azul, verde y rojo, lo que vemos es que en la medida que el sistema de pensiones crezca más, el impacto de ese crecimiento del sistema en el crecimiento potencial, valga la redundancia, del Producto Bruto Interno, será mayor. Pero es importante que miremos las cifras. Hoy día, en el año 93, empezamos siendo 626.000 trabajadores afiliados. Hoy día somos más de 7 millones los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones. Quiere decir que este ahorro, que representa cerca del 21% del Producto Bruto Interno, corresponde al esfuerzo de 7 millones de trabajadores. Pero ese dato no es el único importante. Debemos tener presente hoy día que existen 85.000 pensionistas por jubilación. Y me quiero quedar en esa cifra, porque esos 85.000 existen antes de la ley del 95.5. Después de la ley del 95.5, las personas han dejado de jubilarse, porque prefieren optar por llevarse el 95,5% de sus fondos. Tenemos también pensiones por invalidez y hoy día tenemos 14.600 personas que se han recibido una pensión vitalicia por temas de invalidez. La cartera administrada de los fondos de pensiones empezó siendo en el año 93 62 millones de soles. Hoy día representa 152.000 millones de soles. Pasó de representar menos del 0.1% del PBI a más del 21% del Producto Bruto Interno. En el 93, el 100% de la inversión era interna. Hoy día, el 55% es local y el 45% es afuera. Eso quiere decir que podemos, ¿qué cosa? Amortiguar la volatilidad del mercado nacional o del mercado interno frente a situaciones políticas como las que tenemos que enfrentar día a día. Y la inversión en infraestructura bordea cerca de 11.000 millones de soles. En conclusión, el sistema privado de pensiones, que representa a 7 millones de personas hoy día, constituye el 21% como porcentaje de Producto Bruto Interno en materia de ahorro y es fuente de crecimiento para el país. Si ustedes observan en esa gráfica, continuando lo que decía antes Claudia en la presentación, hoy día las AFPs son los 7 millones de trabajadores afiliados, los principales inversionistas de este país y por lo tanto son esos 7 millones motores del desarrollo y del crecimiento económico. Pero una pregunta que ustedes me harán, o cualquiera de nosotros en esta sala, ¿y el afiliado cómo es que se ha visto beneficiado con el dinero que ha sido ahorrado en el sistema privado de pensiones? Entonces, yo quiero presentarles esta gráfica. Cuando uno ahorra para la jubilación, ¿cuál es lo que espera o cuál es el producto final que debería esperar como resultado del ahorro de 40 años? Que la pensión que reciba sea similar al ingreso que tenía antes de jubilarse. Me pregunto si alguna vez el Congreso de la República o el Ejecutivo en su momento le preguntaron al sistema privado de pensiones cuál era la tasa de reemplazo antes de la ley del 95.5. Miremos los resultados. Con información estadística real de los jubilados en el Perú, para aquellas personas que tienen una pensión mayor a 415 soles, observamos estos resultados. Aquellas personas que han cotizado, si me siguen en la línea primera, de 240 a 270 meses, es decir, casi 20 años de aportaciones, con un universo de 1.354 personas, observamos que su pensión promedio hoy día es de 2.564 soles. Tenían un salario promedio bruto, es decir, antes de descontar impuestos, de 4.466 soles. ¿Cuánto fue su tasa de reemplazo? 71%. De ahí para abajo, en la medida que yo aporto menos al sistema privado de pensiones, efectivamente tendré una tasa de reemplazo menor. Pero en todos los casos,
la tasa de reemplazo desde el 32% hasta el 72% es superior a la tasa de reemplazo que esta persona hubiese obtenido en el sistema público, vale decir, en la ONP. Un dato adicional. En la ONP, si yo no tengo 20 años de aportaciones, no tengo derecho a pensión. Eso quiere decir que solo el 1% de estas personas, los que están en la línea 1, con una tasa de reemplazo del 72%, hubiera tenido derecho a pensión en la ONP. Y esta es la fotografía que nosotros tenemos hoy día. Les pregunto, ¿el sistema privado de pensiones ha cumplido con los trabajadores afiliados? Obviamente no me tienen que responder ahora. Ahí está el link en la parte inferior para que ustedes puedan descargarse el documento y puedan revisarlo con exactitud. Pero es una invitación al diálogo. Como dijo Juliana al comienzo de la presentación, es hora de que nosotros reflexionemos, pero reflexionemos con información. Y en base a esa información, hagamos propuestas de política pública seria pensando en el futuro de nuestro país. Ahora bien, de cada 10 personas que se jubilaron en el sistema privado de pensiones, 7 obtuvieron una pensión mayor a las 4.15, que era la pensión mínima del sistema público cuando se hizo este documento que fue el año pasado. 3 personas de cada 10 tenían pensiones por debajo de los 415. Y se las quiero presentar. De esas 3 personas que tenían pensión por debajo de los 415 soles, si el bono de reconocimiento el Estado se los hubiese dado al momento que se trasladaron del sistema público al sistema privado, 2 de esos 3 hubiesen tenido una pensión arriba de los 415 soles. Eso quiere decir que 9 de cada 10 trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones hubiese tenido pensión mayor a los 415 soles sin un solo sol de aporte estatal. ¿Pero qué ocurrió en ese caso? El bono de reconocimiento no se pagó al momento de traspaso de la persona de la ONP a la AFP, sino al momento de la jubilación. Entonces, cuando nosotros queremos preguntarnos cuáles son los resultados del sistema privado de pensiones, tenemos que mirar 2 fotografías. La fotografía macro o agregada de cuánto contribuye nuestro ahorro al desarrollo del país y la fotografía micro. Porque todos y cada uno de nosotros que estamos sentados hoy día en esta sala, tenemos un amigo que ha cotizado, que ha pagado para el AFP, que ha sido o que es un jubilado. Y cada uno de ustedes forma parte del sistema privado de pensiones. Entonces, lo que queremos decirles hoy día es que antes de la ley del 95.5, el sistema privado de pensiones ya otorgaba tasas de reemplazo superiores al 32%. Y que si el bono de reconocimiento se hubiese pagado en su oportunidad, 9 de cada 10 trabajadores afiliados y pensionados hubiese tenido una pensión superior a la pensión mínima. Y esos son temas importantes si nosotros queremos hablar del sistema privado de pensiones. Muy brevemente, es importante recordar las fortalezas del sistema privado de pensiones. La rentabilidad. La rentabilidad del sistema privado de pensiones es una rentabilidad que a largo plazo te permite obtener, ¿qué cosa? Un fondo o una cuenta individual de capitalización en la que el promedio, cuando una persona retira su fondo, el 66% es rentabilidad y el 34% es aporte del trabajador. Y eso es porque se construye de manera diversificada, porque puedes invertir en el extranjero y porque tienes la posibilidad de construir un fondo de pensiones. ¿Cuál es la segunda fortaleza del sistema privado de pensiones? La comisión. Efectivamente, la comisión que es transparente, que todos ustedes la pueden observar en el estado de cuenta y que te permite cada 2 años seguir reduciendo el valor de la comisión, porque por licitación la AFP ganadora tiene que ofrecer una tasa de comisión menor. Lo que nosotros observamos en esta gráfica es que en promedio la comisión ha bajado en 55% desde la primera hasta la última licitación. Podemos discutir si esa herramienta es una herramienta que debe continuar en el mediano o largo plazo, pero lo que es cierto es que sí es una importante forma de comunicarles que el sistema privado de pensiones viene cobrando tasas cada vez menores. Si nos comparamos con el resto de los países de América Latina, como pueden observar ustedes en la gráfica, Perú se encuentra entre Chile, México, Perú y Colombia, a pesar de que los mercados son completamente diferentes. El mercado chileno y el mercado mexicano son mercados mucho más grandes. Y ustedes saben perfectamente que en la medida que el mercado crezca, pues efectivamente nosotros podemos tener comisiones mucho más competitivas. Pero hay un atributo mucho más importante. En el sistema privado de pensiones existe transparencia y por lo tanto existe intangibilidad de fondos y además cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia que muchas personas desconocen. En el sistema privado de pensiones, el dinero está en la cuenta de capitalización individual y en esa cuenta no se pierde un sol.
Una persona que ha dejado de cotizar durante años puede regresar al extranjero y retirar o mirar el dinero que tiene aportado en su cuenta de capitalización individual. En el sistema privado de pensiones, tú sabes el efecto de la rentabilidad no solamente en el corto, sino en el mediano plazo. Sabes también cuánto estás pagando por comisión. Y finalmente, sabes que tienes una cobertura adicional, que en este caso es el seguro de invalidez y sobrevivencia en el caso de que tú lo necesites. No obstante, regreso a la lámina, después se la paso la presentación, no te preocupes. Sin embargo, es importante detenernos a pensar en cuáles son los desafíos del sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones convive o vive en un escenario en el cual el grueso de la población peruana vive en informalidad. ¿Me lo puedes retroceder, por favor? Sí, ¿puedes retroceder la lámina? Gracias. Ese no es un tema menor. La informalidad es un tema importante. Para construir cualquier sistema de pensiones, lo que tenemos que tener efectivamente es un conjunto de trabajadores que tienen la capacidad de generar ingresos y que esos ingresos se puedan traducir en ahorro para la jubilación. En el Perú nosotros tenemos, producto del bono demográfico, la mayor participación de población activa en edad de trabajar. Si ustedes miran esa gráfica, en el Perú lo que tenemos es que cerca del 56% de la población está en edad de trabajar. Pero si nos comparamos con el resto de países, Chile, Uruguay, Colombia, Salvador, México, y que tienen menor población en edad de trabajar, lo que observamos es que nosotros tenemos menor número de trabajadores afiliados a un sistema de cobertura social, sea este el de las FPs o sea este la ONP. Eso quiere decir entonces que nuestra informalidad es un componente importante que no nos está permitiendo construir pensiones a mediano o a largo plazo. Un componente fundamental, la volatilidad de ingresos. ¿El peruano ahorra? Sí, efectivamente el peruano ahorra. Pero cuando nosotros trabajamos en una economía como la nuestra, en la cual el emprendimiento es una de las principales fuentes de generación de ingresos, el ingreso es volátil, porque puedes tener campañas en las cuales tienes ingresos mayores. Cuando se hizo esa consulta a Ipsos en el año 2018 de por qué las personas no ahorraban para el FP o para el UNP, el 44% dijo que sus ingresos no eran fijos. 35% nunca estuvo trabajando en planilla. 28% ha trabajado como independiente y no es obligatorio la contribución ni para el FP ni para el ONP. Pero cuando le preguntas si estaría dispuesto a cotizar, la gente te contesta que sí. Su disposición a pagar es del 15.9%. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo haces? Ahí podríamos esbozar un conjunto de hipótesis, pero claramente hay un tema importante. Si yo no tengo la obligación para aportar y los mecanismos a través de los cuales aporto todavía son muy rígidos, efectivamente estoy usando todos los incentivos para que la persona prefiera el consumo presente. Y eso es algo importante. Entonces, si nosotros resumimos los retos de un sistema de pensiones, tenemos que hablar básicamente de la informalidad que está presente y también de la generación de ingresos, que en este caso es muy volátil. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué el 95.5? ¿Alguien miró las tasas de reemplazo antes del 95.5? ¿Alguien se preguntó si el sistema privado de pensiones estaba cumpliendo su objetivo, que era proveer pensiones? Pues impuso la demagogia, ¿no es cierto? Porque ustedes recordarán que la ley del 95.5 se aprueba entre la primera y en la segunda vuelta. ¿Por qué no se discutió, en lugar de devolver el dinero a los trabajadores afiliados, que se pague una pensión mínima para aquellos que tenían 20 años de aportaciones? Y hemos visto que en nuestro caso, en el ejercicio anterior, solo si el bono de reconocimiento se hubiese pagado aparte, 9 de cada 10 personas, es decir, en su momento cuando la persona se trasladó de la ONP al FP, hubiera tenido cobertura pensionaria superior a la pensión mínima. Pero miren lo que hemos hecho. Hasta abril del 2016 teníamos 87.000 jubilados. Cuando se abre la ley del 95.5, a agosto del 2019, 277.000 personas han retirado su fondo, su 95,5%. Si lo vemos en número de personas, tenemos las 277.000 personas. Si lo vemos como monto en millones de soles, podemos encontrar ahí cerca de 25.000 millones de soles. Y más grave aún, 2 de cada 3 de estas personas que han retirado su 95.5 lo han hecho antes de la edad de jubilación legal, bajo el régimen de reja. A los 50 años si es mujer o a los 55 años si es hombre. Perdiendo 3 beneficios. Primero, la capitalización de los últimos 10 o 15 años en su cuenta de capitalización individual.
Segundo, la cobertura del aporte adicional de la compañía de seguros en el caso tuviesen alguna enfermedad, una invalidez o una sobrevivencia. Y tercero, en el caso de que fallezca el titular cuando esté con el 95.5, su cónyuge no va a tener cobertura en el sistema de salud, porque salud solamente cubre al titular y a la cónyuge mientras éste esté vivo. Entonces yo me pregunto si esta medida es una medida que corresponde al objetivo de la seguridad social, que es proveer exactamente tranquilidad cuando las personas están a punto de jubilarse, que es a partir de los 65 años de edad o más. Nosotros, desde las AFPs, desde el gremio, venimos trabajando hace por lo menos 3 años en presentar una propuesta concreta de reforma del sistema privado de pensiones que tiene que ser de carácter inclusivo. Esa propuesta la hemos presentado a los diferentes consejos y comisiones que se han instituido en nuestro país. Y queremos compartirla hoy día con ustedes nuevamente porque es importante que independientemente del ruido político no perdamos de vista nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y nuestra responsabilidad es que el anciano en el Perú no sea un anciano pobre, sino que tenga el mismo derecho que tiene un anciano que ha tenido la capacidad de trabajar a lo largo de 40 o 45 años de su vida laboral. ¿Cómo son los ingresos en el Perú? Tenemos 3 tipos de ingresos. Ingresos bajos, que son personas de baja productividad que probablemente no han podido alcanzar un nivel educativo adecuado. Ingresos medios, que es donde está el gran segmento de la población, e ingresos altos. Pero tenemos 2 formas de generación de ingresos. Los ingresos de carácter estable, cuando uno está en planilla y es trabajador dependiente, y los ingresos inestables, cuando uno es consultor, cuando uno trabaja de periodista, cuando uno es abogado y de repente ejerce una profesión liberal, pero no tiene ingresos estables. Nosotros tenemos que concentrar el esfuerzo de la solidaridad, que es el aporte de todos los trabajadores que realizan una labor estable, ingresos medianos y altos, en la población vulnerable. Y es donde tiene que estar el foco de la solidaridad y el pilar número 1. Y en el caso de los trabajadores de ingresos medios y altos que tienen ingresos estables, tenemos que propiciar un sistema de seguridad social que promueva el aporte obligatorio y el aporte voluntario, que es la única forma que les va a permitir tener, ¿qué cosa? Pensión a partir de los 65 años de edad. En el caso de los trabajadores de ingresos altos y estables, el aporte obligatorio está establecido por ley, pero efectivamente no es suficiente, porque el aporte obligatorio y el voluntario deben sumar para que el trabajador tenga una pensión. Y por eso es importante que el trabajador esté convencido de que tiene un compromiso. Y ese compromiso es consigo mismo, con tener él, a los 65 años de edad, la misma calidad de vida que tiene hoy día. Nosotros planteamos un esquema de 3 pilares. El pilar número 1, efectivamente, es el pilar solidario. Pero ese pilar solidario tiene que ser eficiente. A diferencia de lo que hoy existe, que es pensión 65, tiene una cobertura muy acotada y no termina de llegar a todos los pobres y pobres extremos, creemos que Capital Semilla puede convertirse en una herramienta mucho menos costosa desde el punto de vista fiscal y mucho más equitativa porque le otorga a cada persona nacida viva un fondo de 1.650 soles en su cuenta de capitalización individual que le va a ser devuelta a partir de los 65 años de edad por un monto equivalente al de pensión 65. El segundo pilar, un pilar de cuentas de capitalización individual, en el cual el dinero del trabajador efectivamente va acumulándose a lo largo de los años porque efectivamente es la única manera como ese dinero puede crecer y convertirse en una pensión. No obstante, creo que es importante hacer 2 menciones. En el sistema privado de pensiones hoy día, en el privado, no existe pensión mínima y por lo tanto la pensión mínima tiene que ser una característica, una recomendación, una herramienta de política pública fundamental, porque es a través de esa pensión mínima en la que tú puedes garantizar que una persona tenga cierta calidad de vida a partir del momento en que se jubile. Creemos que es importante hablar del sistema de reparto. El sistema de reparto no es sostenible a largo plazo en la medida que la estructura demográfica de la población va cambiando. Cada vez va a haber más personas grandes, mayores, adultas, ancianas, y cada vez va a haber menos trabajadores jóvenes en el mercado laboral. Y por lo tanto tenemos que poner sobre la mesa la necesidad de hablar de cerrar el sistema de reparto y conversar sobre cómo ese sistema de reparto puede convertirse en un sistema de repente de cuentas de capitalización individual en los cuales cada trabajador tenga derecho a tener su ahorro y de esta manera se pueda complementar el trabajo del sector privado a través de las cuentas de capitalización individual y el trabajo del sector público que tiene que ser el pilar 1, dando una pensión solidaria a toda aquella población que es necesariamente población vulnerable.
Sin embargo, hay dos componentes fundamentales. Tenemos que revisar la contribución equiparada para los independientes, que es construir esa especie de matching. Por cada sol aportado yo te devuelvo un sol, siempre y cuando tú hayas aportado una cantidad de meses, una cantidad de años, porque tenemos que generar conciencia o importancia del ahorro en los trabajadores independientes. Y tenemos que sentarnos a discutir el 95-5. Y ver si es que efectivamente que la gente se lleve su dinero es una herramienta de política pública mucho más eficaz que tener un producto mínimo, obviamente eficiente en el mercado, que te permita tener una pensión garantizada a partir de los 65 años de edad y que tú puedas disponer del excedente. El pilar 3, como existe en otras partes del mundo, lo he mencionado muchas veces en Suecia, es el pilar de los aportes voluntarios. Pero para que sea voluntario ahorrar para la jubilación, necesitamos un conjunto de herramientas de política pública, de política tributaria. Y, por ejemplo, permitir que ahora las personas puedan ahorrar de manera voluntaria sin ese requisito que es asfixiante, que tienes que tener 5 años como mínimo afiliado a una AFP, cuando en realidad tú podrías aportar de manera voluntaria desde el momento cero y empezar a ver cuáles son los beneficios de aportar para una AFP. Nosotros, como gremio, somos el único que ha hecho un estudio incluyendo el costo fiscal de la propuesta de reforma que hemos lanzado al mercado. Hay muchas propuestas de reforma, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, de la OECD. Todos ellos buenos, porque apuntan a tratar de resolver un problema importante en nuestro país. Sin embargo, quiero decirles dos cosas. Número 1, nadie ha hecho un estudio de cuál es la tasa de reemplazo del Perú. Nosotros sí lo hemos hecho. Nadie ha hecho un estudio de cuánto le va a costar al Perú en términos de costo fiscal una propuesta de reforma. Nosotros sí lo hemos hecho. Y como ustedes pueden observar en la gráfica, si nosotros tomamos el toro por las astas hoy día, efectivamente puede haber un costo fiscal que en el mayor de los casos, en el año 2028 aproximadamente, representaría el 0.57% del Producto Bruto Interno. Pero a partir de ahí, todos son ganancias para el Estado. Y el Estado podría tener un conjunto de recursos frescos para poder invertir en infraestructura, para poder invertir en alimentación, en educación y en salud. El tema de las pensiones no es un tema menor, es un tema que nosotros tenemos que afrontar de cara a cuál va a ser el futuro de nuestro país. No obstante, para que todo esto funcione, lo que he descubierto en estos años, en los cuales se me ha dado la oportunidad de trabajar en el gremio, y lo quiero compartir con ustedes, para que ustedes me acompañen en esta lucha. La seguridad social se tiene que institucionalizar. Y acá hay 3 componentes que son fundamentales. Algunos de ustedes seguramente habrán leído, como yo, el Acemoglu, el Robinson y todos los libros de economía neoinstitucional. Pues ese es el tema que quiero tocar antes de que Melvin me saque de la sala, ¿no? Primero, no más aportes indebidos. ¿Sabían ustedes que hoy día hay 50.000 aportes por error de trabajadores afiliados al FP cuyo empleador los deposita en la ONP y que la ONP los recibe? ¿Y que ese es un fenómeno que ocurre desde la creación del sistema privado de pensiones? ¿Sabían ustedes eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no más aportes indebidos, porque para eso existe la información tecnológica, se puede corroborar las bases de datos que tiene tanto la ONP como las FPs y evitar ese aporte indebido. ¿Por qué ocurre? Cuando una persona tuvo como empleador a un empleador que aportó por error durante años a la ONP, cuando esa persona se vaya a jubilar a la ONP no le va a dar un sol de pensión, porque no figura en su base de datos. Y cuando vaya a la FP, no tiene un sol en la FP porque no tuvo dinero en su cuenta de capitalización individual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respetar a ese trabajador que le ha dado años de vida y que ha contribuido con su dinero a través de esa retención a la seguridad social. ¿Qué es lo que hemos propuesto en ese punto? Cansados de enviar comunicaciones a la ONP y a la SUNAT, un tema bien puntual. La AFPNet o FPNet es una plataforma de recaudación que lo que puede hacer hoy día es recaudarle también a la ONP, lo hemos propuesto de manera gratuita, para de esa manera también cruzar las bases de datos y evitar este aporte indebido. El segundo problema es más grave aún. Ustedes saben que existen por lo menos 1 millón de afiliados, o sea, 1 de cada 7, que en algún momento su empleador le retuvo el dinero y no lo aportó a su cuenta de capitalización individual, que son empresas del sector público y empresas del sector privado, y que no le pagan hoy día, y que nosotros tenemos que trabajar los regímenes de reprogramación de deuda, los llamados REPRO.
¿Por qué tendríamos que nosotros estar permitiendo que al trabajador se le retenga su dinero y no se aporte a su cuenta de capitalización individual si el Estado podría hoy día, con las herramientas que tiene, incluir la detracción automática? Y que ese dinero que te retienen no vaya a la unidad ejecutora o al gobernador regional o a la municipalidad, sino que vaya a tu cuenta de capitalización individual. Y eso hoy día, señores, las dos cosas se pueden hacer con el gobierno que tenemos. El tercer punto, la actualización del bono de reconocimiento. El último bono de reconocimiento que existe es del año 2001. Hoy día, si una persona se quiere trasladar de la ONP a la AFP, perdería 18 años de aporte. Y por lo tanto, aquí tenemos que hablar de que el bono de reconocimiento tiene que ser una herramienta de movilidad, porque si el trabajador decide moverse de la ONP al AFP, y si estamos hablando de complementar el sistema público con el sistema privado, pues el bono de reconocimiento se tiene que entregar. Y para evitar, como vimos hace unos minutos, que la persona pierda toda la capitalización, se le tiene que entregar al momento en que se está trasladando de la ONP al AFP para que pueda ganar toda esa capitalización que tendría en 15 o 20 años en su cuenta de capitalización individual. No quisiera cansarlos más con el tiempo, obviamente tengo más láminas para presentar, pero sí creo importante decirles algo. Si ustedes me escuchan hablar aquí, y me dirán seguramente, ¿y tú qué has hecho? ¿No? Entonces me voy a permitir simplemente esa última lámina. Obviamente que nosotros seguimos trabajando, porque es nuestro deber, y el sector privado es el motor del desarrollo económico de este país. A la fecha hemos logrado 3 cosas muy puntuales. Primero, la plataforma a través de la cual se realiza la recaudación, que es el FPNet, ha sido reconocido en el informe de la OECD como la herramienta más eficiente para la labor de recaudación. Y porque efectivamente a través de esa plataforma, en 24 horas el dinero que te ha sido retenido está aportado en tu cuenta de capitalización individual. Por eso es que nosotros le estamos ofreciendo a la ONP esa plataforma de recaudación. Segundo, en la industria estamos utilizando todos los canales de comunicación para llegar al trabajador afiliado. Y este año Indecopi nos ha premiado con el primer puesto en el concurso Primero los Clientes, porque tenemos un WhatsApp donde tenemos todas las consultas de los afiliados y ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes, en Twitter, en Facebook. Y en tercer lugar, el COMAF. Nunca se olviden que las AFPs no solamente son ahorro para la jubilación. Las AFPs incluyen la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia. Y lo que nosotros hemos hecho en COMAF es crear una plataforma donde toda la herramienta es absolutamente digital para que el expediente desde el momento 1 hasta el momento final pueda ser tramitado desde la tranquilidad de tu casa sin tener que moverte. ¿Me vas a matar o me dejas pasar el video? Para cerrar mi presentación, quiero pasarles un video que no busca sino mostrarles la realidad de lo que es hoy día el sistema privado de pensiones. Mi diagnóstico era muy serio. O sea, presenté mi solicitud en julio, el 15 de julio, y el 15 de agosto ya me estaban dando mi dictamen. O sea, fue muy rápido. Me llegaron las entrevistas por correo, las 3, y me llegó el dictamen por correo. La pensión me ayudó justamente a eso, ¿no? A poder pagar las terapias físicas, a poder pagar los taxis que ahora me tengo que movilizar, a poder seguir ayudando a mi familia. Me tiene tranquila, me ha cambiado la vida también, ¿no? Porque me ha permitido seguir adelante. Ella me explicó y me dijo que sí, que esto existía, ¿no? Que yo podía hacer eso porque yo pertenezco a la AFP y todo. ¿Y qué porcentaje de tu sueldo te van a pagar? Ese 70%. Si en algún momento dejara de trabajar, no sería un sueldo muy bajo. Simplemente con ese video lo que quería yo presentarles a ustedes es que reflexionemos sobre el futuro del sistema privado de pensiones y sobre la cobertura de pensiones en el Perú. Hoy día, una pensión de invalidez se paga el 70% del sueldo que tenías antes de caer en invalidez. Pregúntense ustedes si ese no es un beneficio para una persona que tiene una familia a su cargo. Muchísimas gracias por el tiempo, 1000 disculpas por los 5 minutos que me he excedido, que tengan un excelente día. Gracias.